Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que me estés escuchando. Bienvenido al podcast El Padrino. Te agradezco compartas este espacio conmigo. Si te gusta el programa, no olvides darle like, compartir y suscribirte y así poder ayudar a quien más lo necesita. Te recuerdo, no soy profesional en la materia. Solo buscamos la ayuda mutua. Comencemos. Este es un programa para ti, una guía diseñada del libro grande, el libro de texto básico. Antes de introducirnos al tema, recordemos lo que aprendimos del capítulo anterior, cómo comenzó todo. Recordando la charla que sostuvieron nuestros cofundadores William Griffith Wilson y el Dr. Robert Holbrook Smith, mejor conocidos como Bill W. y el Dr. Bob, en junio del año de 1935 en Akron, Ohio, donde Bill, 6 meses antes, ya se había liberado de la obsesión por el alcohol por medio de una repentina experiencia espiritual que ocurrió después de tener una junta con su amigo Evie T., quien era a su vez miembro de los grupos Oxford, donde Bill W. también había recibido mucha ayuda del Dr. William D. Silkworth, un especialista en el alcoholismo de Nueva York. Los relatos del Dr. Silkworth se encuentran entre las páginas 8 y 9 del libro grande. Bill pensaba que sufría de una fuerza de voluntad debilitada o de falta de moral. También pensaba que la raíz de su problema provenía de un pecado. Pero cuando Bill W. y el Dr. Silkworth se encontraron, el doctor le explicó que él pensaba que en realidad el alcoholismo era una enfermedad doble, tanto del cuerpo como de la mente. Explicó que Bill era alérgico al alcohol y que cuando bebía una copa, esta le producía un imperioso deseo de seguir bebiendo más y más alcohol. Bill W. fue afortunado de dos formas. La primera, es posible que haya sido uno de los iniciales alcohólicos que verdaderamente entendieron cuál era su problema. Segundo, tuvo la suerte de entrar en contacto con alguien de los grupos Oxford. Este fue su amigo Evie T. Recordando que Evie tuvo una experiencia espiritual vital que le cambió la vida. Como resultado de ello, estaba sobrio. Le dijo a Bill que una experiencia espiritual como la que él había tenido sería la solución para su problema de adicción al alcohol. También le dio a Bill una serie de pasos y guías de los grupos Oxford que comprendían un programa práctico de recuperación. Probablemente le dijo a Bill algo como: si puedes aplicar este programa a tu vida, tener una experiencia espiritual propia y encontrar un poder superior a cualquier poder superior humano, podrás recuperarte de la enfermedad del alcoholismo. Por lo tanto, Bill W. aprendió tres cosas distintas. Bill W. aprendió tres cosas distintas al mismo tiempo. 1. El Dr. Silkworth le dio una descripción acertada de su problema. 2. Evie le enseñó la solución a su problema. 3. Obtuvo un programa práctico de acción de los grupos Oxford por medio de Evie. Probablemente fue el primer ser humano que aprendió esas tres cosas juntas. Bill W. tuvo su propio despertar espiritual en noviembre
de 1934, poco tiempo después de su encuentro con Evie. A esto se le llegó a conocer como el relámpago blanco de Bill W., debido a que fue una experiencia repentina y dramática, un torrente de luz que le trajo una gran paz y confirmó la presencia de Dios en su vida. Pero Bill no podía aceptar todos los principios de los grupos Oxford, pero estaba convencido de que las siguientes 5 cosas eran necesarias. Primera, un inventario moral personal. 2. La confesión de sus defectos de carácter. 3. Restitución a aquellos a quienes había dañado por su alcoholismo. 4. Seguir ayudando a otros. Y aún más importante, la 5. La creencia dependencia de un poder superior. Después de su despertar, Bill W. trabajó mucho ayudando a otros alcohólicos en la ciudad de Nueva York. Sentía que solamente un alcohólico podía ayudar a otro alcohólico. Sin embargo, aunque él seguía estando sobrio, no logró ayudar a nadie a romper la adicción al alcohol. Un día, al estar hablando con otro alcohólico en un hospital, se volvió a topar con el Dr. Silver. Es posible que su conversación hubiese sido así. Doctor, dijo Bill, he estado tratando de dar lo que yo recibí y parece que nadie lo quiere. El doctor le dijo, Bill, probablemente estás tratando de embutirle ese relámpago blanco que tuviste en sus gargantas. Esto no funciona. Si tratas de embutir cualquier cosa en la garganta de un alcohólico, cada vez que lo hagas, lo vomitará. Lo que necesitas hacer es decirle exactamente cuál es su problema. Diles lo que yo te dije. Explícale cuál es la naturaleza de su problema, así como los componentes mentales y físicos de su enfermedad. Porque todos los alcohólicos que conozco desean saber cuál es su enfermedad. 1. ¿Por qué no puedo beber como lo solía hacer antes, sin emborracharme? Y 2. ¿Por qué no puedo dejar de beber ahora que quiero hacerlo? Si puedes darle esa respuesta a esas 2 preguntas, captará su atención. Entonces podrás hablarle sobre una recuperación espiritual, pero no le des la espiritualidad primero, porque te ignorará cada vez que lo hagas. Bueno, para entonces ya eran mediados de 1935. No pensamos que haya sido accidente el hecho de que Bill W. haya entrado en contacto con el Dr. Bott en Akron. Inmediatamente después de su conversación con el Dr. Silver. Por medio de una serie de llamadas telefónicas, Bill entró en contacto con el Dr. Bott. El Dr. Bott había intentado repetidamente resolver su problema alcohólico a través de medios espirituales, pero había fallado. Bill quedó asombrado al enterarse de que el Dr. Bott había estado asistiendo a los grupos Oxford desde hacía algún tiempo, tratando de aplicar ese programa a su vida. Bill W. le dio una descripción de la enfermedad del alcoholismo que le había dado el Dr. Silver. Comenzó a buscar el remedio espiritual para su enfermedad con una voluntad que jamás había tenido. Es posible que ese haya sido uno de los primeros logros de Alcohólicos Anónimos. Imagínate esto: un especulador viejo, abatido y manipulador de la ciudad de Nueva York se sienta con un médico bien entrenado y le dice a ese médico lo que le pasa a su cuerpo y a su mente. Y el médico no solo le escucha, sino que le cree. Nos parece que normalmente cualquier doctor le habría respondido, ¿quién demonios eres tú para decirme lo que le pasa a mi mente y a mi cuerpo? Pero el mensaje de Bill W. era tan profundo e interesante que el Dr. Bott lo aceptó casi de inmediato. El Dr. Bott empezó a aplicar el programa de su propia vida. El Dr. Bott empezó a aplicar el programa en su propia vida. Se emborrachó una vez más, pero después adquirió sobriedad y nunca volvió a beber hasta su muerte en el año de 1950. Esto parece demostrar que un alcohólico puede ayudar a otro de una manera en que un no alcohólico no
no lo hubiera podido hacer. Este es uno de los principios básicos de Alcohólicos Anónimos. He ahí empieza nuestra historia. Comenzamos. Capítulo 2. Utilizando el libro grande correctamente. Siguiendo el programa de acción del libro grande, cuando el libro grande fue publicado por primera vez en 1939, las personas en la comunidad de Alcohólicos Anónimos practicaban y trabajaban el programa de recuperación contenido en él. Lo que el libro decía y lo que los miembros de Alcohólicos Anónimos hacían era una misma cosa. Durante los últimos 55 años, el libro grande ha cambiado muy poco y sus secciones más importantes se han mantenido exactamente iguales. Sin embargo, la comunidad de Alcohólicos Anónimos y las demás comunidades de 12 pasos que han surgido han cambiado mucho. Hemos traído a ellas tantas cosas, les hemos agregado tanto al programa, diluyéndolo en tal forma que en ocasiones se parece muy poco al programa de 12 pasos contenidos en el libro grande. Pensamos que esto es un grave error. Hemos escuchado que hoy en día, en algunas juntas, se les dice a las personas: si asistes a juntas durante 90 días y no bebes, estarás bien. Pero eso no es lo que dice el libro grande. Puedes leerlos desde el principio hasta el final y no encontrarás ese mensaje en ninguna de sus páginas. En la comunidad de Alcohólicos Anónimos y en otros grupos de autoayuda de 12 pasos, la gente encuentra mucho de su fortaleza al compartir y ayudar a otros. Pensamos que esto tiene un gran valor, pero hace algunos años, algunas personas descubrieron que podían mantenerse sobrias con tan solo formar parte de la comunidad, sin realmente trabajar el programa de 12 pasos. Entonces empezaron a diluir un poco el programa, luego un poco más, una pulgada más cada vez. Al paso del tiempo, las cosas se diluyeron tanto que la gente en la comunidad comenzó a decir todo tipo de cosas que no están contenidas en el libro grande. Por ejemplo, hemos escuchado a muchas personas decir: puedes aplicar el programa al estilo cafetería. Toma de él lo que quieras, deja lo que no quieras y todo estará bien. Pero no creemos que esto sea cierto. El programa es un todo unificado, no es una colección de pequeños pedazos, de consejos. No existe nada en el libro grande que diga: trata el programa de 12 pasos como si fuera un menú. Algunas de las personas que se dicen en las juntas que no son parte del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Algunas de las cosas que se dicen en las juntas que no son parte del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos no son dañinas, pero algunas sí pueden ocasionar graves daños e incluso pueden ser mortales, llevando a la consecuencia de volver a beber o incluso, más grave, alejarte de el programa. Hemos escuchado algo en las juntas que ha matado a muchas personas y que casi mató a uno de nosotros. Es algo así como:
Si asistes a juntas durante bastante tiempo, te empaparás de todas las cosas importantes por osmosis y todo saldrá de maravilla. Estamos totalmente en desacuerdo con esto. No pensamos que el programa de 12 pasos funcione por osmosis. Tiene que aplicarlo en su propia vida y eso conlleva un gran esfuerzo. Hoy en día las cosas se han diluido y han cambiado tanto que puedes asistir a algunas juntas de Alcohólicos Anónimos y si alguien no hubiese leído el preámbulo de Alcohólicos Anónimos en la junta, no tendrías la menor idea del tipo de junta a la que estás asistiendo. Sabemos que esto realmente ocurre en juntas alrededor del país y hoy en día alrededor del mundo. No en todas ellas, por supuesto, pero sí en algunas de ellas. En algunas juntas de Alcohólicos Anónimos, la gente habla de todo excepto de la recuperación, de la enfermedad del alcoholismo, de la aplicación de los 12 pasos en su vida. No dudamos que la gente que trae estas ideas a la comunidad tenga buenas intenciones. Sin embargo, necesitamos hacer notar que el libro grande no trata en absoluto sobre la comunidad. Se refiere al programa de recuperación, tal como fue utilizado por las primeras 100 personas en Alcohólicos Anónimos. La comunidad surgió del programa y no el programa surgió de la comunidad. En la eficacia del libro grande, Alcohólicos Anónimos creció enormemente porque muchas personas se recuperaron y muchas familias se vieron reunificadas por él. La mitad de todos los alcohólicos que llegaron a Alcohólicos Anónimos e hicieron el intento serio y sincero, honesto de recuperarse, adquirieron sobriedad de manera inmediata y se mantuvo así. Otro 25% adquirió sobriedad en forma más lenta. Así es que, al principio, cuando el programa de la comunidad y el programa del libro grande eran uno mismo, se calcula que en un 75% de todas las personas que utilizaron el programa de los 12 pasos y realmente trataron de recuperarse de la enfermedad del alcoholismo, lo logró. Nos preguntamos cuál es el porcentaje hoy en día. Tenemos serias dudas de que llegue siquiera a un 50% y mucho menos inalcanzable a un 75%. No pensamos que los borrachos de hoy sean muy distintos a aquellos del año de 1939 y, por supuesto, el alcohol sigue siendo igual al que existía en el año de 1939. El libro grande tampoco ha cambiado mucho desde aquellos días en que probablemente el 75% de todas las personas que lo leían y seguían su programa de 12 pasos se recuperaban de la enfermedad del alcoholismo. Lo único que en realidad ha cambiado es la comunidad. Creemos que este es el gran problema que existe en muchas de las juntas de Alcohólicos Anónimos en la actualidad. Es un problema serio porque menos personas se están recuperando de su enfermedad. Por una parte, hemos escrito este libro para explicar cómo y por qué pensamos que la comunidad se ha metido
en serios problemas. Pero más que nada queremos señalar el camino de regreso al libro grande. Esperamos mostrarte en qué forma el programa que ofrece te puede ayudar a recuperarte de tu adicción al alcoholismo. También creemos que a otras drogas y a otros comportamientos adictivos y a utilizar ese programa de manera más eficaz. Veteranos y novatos. Según nuestro punto de vista, parte del problema tiene que ver con las diferencias que existen entre algunos de los nuevos miembros que llegan a la comunidad y a los veteranos que han permanecido por mucho tiempo en ella, ya desde hace algunos años. Por supuesto que siempre se unen nuevas personas a la comunidad y estamos contentos de que lo hagan. Sin embargo, muchas de ellas usan un lenguaje y una terminología a los que no están habituados los veteranos. Eso no es culpa de nadie. Aquí no hay culpables. Pero lo que sucede es que algunos de los veteranos comienzan a decir: no nos sentimos identificados con estas personas. Estamos cansados de escuchar lo que tienen que decir, así es que permaneceremos en casa. El problema consiste en que cuando los veteranos permanecen en casa, renuncian a su responsabilidad de llevar el mensaje a otros alcohólicos y poner en riesgo hasta su sobriedad. Como lo explica el paso 12. Entonces las juntas se encuentran dirigidas por los novatos, que no son los más enfermos de enfermos. Entonces las juntas se encuentran dirigidas por los novatos, que son los más enfermos de los enfermos. Un ciego guiando a otro ciego. En vez de permanecer en casa, los veteranos necesitan seguir asistiendo a sus juntas y decirle a los novatos: mira, sabemos que todo lo que aprendiste es importante para ti y no te estamos diciendo que estés equivocado, pero esto es de lo que habla en Alcohólicos Anónimos. Pero esto es de lo que hablamos en Alcohólicos Anónimos. Y entonces los veteranos deben hablar sobre los 12 pasos y sobre cómo funciona el programa. Necesitan entrenar a los novatos en los principios básicos y en el lenguaje de Alcohólicos Anónimos para mantener juntas a la comunidad en la trayectoria correcta. Cuando una junta comienza a alejarse de los 12 pasos y del programa, el trabajo de los veteranos consiste en acercarse de nuevo. Cuando una junta comienza a alejarse de los 12 pasos y del programa, el trabajo de los veteranos consiste en acercarla de nuevo. ¿Quién más podría hacerlo? Ellos ya tienen la experiencia. Hoy en día existen personas en Alcohólicos Anónimos, incluidas algunas que han pertenecido a la comunidad por meses o por años, que nunca han leído completamente el libro grande o ni siquiera una gran parte de él. Pensamos que eso es un error. Para la mayoría de los alcohólicos, leer el libro grande es una parte esencial de su recuperación. No es nada más un suplemento para las juntas de Alcohólicos Anónimos. Si en verdad deseas recuperarte de la enfermedad del alcoholismo, enfáticamente sugerimos que lean el libro grande de principio a fin. De hecho,
Sugerimos que lo hagan cuanto antes. Si aún no has leído el libro grande, por favor, haz a un lado nuestro libro ahora mismo y comienza a leer el libro grande de inmediato, las veces que creas sean necesarias, para entenderlo y practicar. Ahora sabemos cómo se escribió el libro grande y la importancia que pensamos que tiene para tu recuperación. A continuación, examinaremos más de cerca el problema central que compartimos nosotros, los alcohólicos. El libro grande explica este problema claramente y en gran detalle. Después examinamos las soluciones prácticas, paso a paso, que el libro grande nos ofrece para sobreponernos a este programa. El libro grande explica este problema claramente y en gran detalle. Después examinaremos las soluciones prácticas, paso a paso, que el libro grande nos ofrece para sobreponernos a este problema y las formas de poner a trabajar esas soluciones en tu propia vida. Te agradezco por la atención que me has brindado. No olvides suscribirte a mi canal, Facebook o YouTube. Dudas, comentarios y sugerencias puedes enviarme por privado en mis páginas, así como para brindarte información sobre el alcoholismo.